Vamos a navegar por las Escrituras y vamos a mirar lo que el Señor quiere hoy. Y quiero que repita conmigo, Pentecostés es. Bueno, solo hasta aquí está el Espíritu Santo. Atrás ya nos llegó la unción. Diga conmigo, Pentecostés es comunidad y unidad en la diversidad. Ahora otra vez, Pentecostés es comunidad en la unidad y en la diversidad. Quiero empezar con las palabras que hoy ya está el Santo Padre, Papa Francisco, desde la casa del Padre orando por nosotros, pero que hoy todavía sus palabras son vigentes al día de hoy. Y eso lo dijo en el 2020, en la solemnidad de Pentecostés. El Espíritu Santo es capaz de hacer nuevas todas las cosas, de cambiar las personas y de renovar la vida cristiana. Necesitamos la efusión del Espíritu Santo más que nunca para ser testigos valientes del Evangelio. Ahora estas palabras, un fuerte aplauso en Cristo Jesús. Nos decía en ese momento el Santo Padre que el único que puede hacer nuevas todas las cosas es el Espíritu Santo y es el único capaz de cambiar a las personas y de renovar la vida cristiana. Miren, solo Él es el único que nos permite en nuestras vidas áridas, nuestras vidas que a veces no encontramos un sentido o una fe cristiana, la que para nosotros nos cuesta demasiado caminar o seguir, es el único que nos puede cambiar, nos puede dar fuerza. Ni los mejores consejos, ni los mejores psicólogos, ni los mejores influencers, no. Él es el único que puede cambiar y renovar la vida cristiana. Y dice, el Espíritu Santo es a través de esta nueva efusión el que nos permite ser testigos valientes del Evangelio. Porque sin Él, nosotros somos como los apóstoles, que estamos encerrados, temerosos, con miedo, una fe, la que no es activa, una fe que muchas veces la vivimos solo de puertas para adentro, pero solo el Espíritu Santo nos permite a nosotros ser testigos valientes del Evangelio. Solo Él nos da la capacidad de proclamarle a Jesús más allá, a veces de las cuatro paredes del templo, o simplemente de una vida comunitaria. Él nos da la capacidad de ser testigos valientes en el trabajo, en los estudios, en la familia, con los amigos de la universidad. Él nos hace a nosotros ser testigos valientes. Así que al que está a su derecha, el que está a su izquierda, dígale así: el Espíritu Santo te hace testigo valiente del Evangelio. Dígale así: el Espíritu Santo te hace testigo valiente del Evangelio. Dígale: necesitas del Espíritu Santo. En esta predicación, yo vengo con las mismas palabras del apóstol San Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Y Pedro dijo frente a los sacerdotes en el Sanedrín, después de azotarles y que les prohibieron hablar de Jesús, Pedro se puso al frente ya con el poder del Espíritu Santo, ya sin miedo, sin cobardía, sin temores, sin negaciones. Y él les dijo a todos ellos, después de la paliza, verán, esto les dijo Pedro: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Mientras más les prohibían, Pedro valientemente con el Espíritu Santo dijo: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esa es la proclamación del Evangelio. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y hoy no vengo solo a hablarles de conceptos, solo de teorías, solo de cosas que dicen en un libro, porque eso es fácil. Mejor les mando a su WhatsApp un PDF y no perdemos el tiempo, ninguno de nosotros. Y eso quiero, mientras oraba y realizaba la enseñanza, el Señor me puso un testimonio de mi vida
que quería que arranquen esta noche con ustedes. Y es sobre esto que Pedro habla, que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y me trasladaba cuando yo tenía 19 años. Hoy tengo 47. Saque la cuenta, ¿no es cierto? Yo recién había empezado a caminar con mi familia en la renovación carismática, después de más de casi 3 años de evangelización de mi mamá con nuestra familia. Yo había recibido el Pentecostés con mi familia en la sala de mi casa, una efusión del Espíritu Santo que Dios nos regaló a nosotros dentro de la renovación como familia, el poder vivir esa gracia que cuenta en Hechos capítulo 2. Hablar en lenguas, profetizar, palabra de ciencia, descanso en el Espíritu. Había sido algo maravilloso, increíble, pero después de 3 años, imagínense, 3 años de una dura evangelización que hizo mi madre con todos los miembros de mi familia, llegó el Espíritu Santo. Ya estaba injertado en el grupo de oración, ya estaba caminando con el ministerio de alabanza. Fuimos a dar un seminario de vida en el Espíritu por Tumbaco. Y yo tenía un fuego en mi corazón por poder conversar las cosas que Dios había hecho en mi vida, lo que había visto, lo que había oído, los dones del Espíritu Santo, lo que había pasado en la sala de mi casa, lo que había visto con otros hermanos en la renovación y fuera de la renovación. Y de repente, nuestro servidor ese día faltó. Dijo, el próximo día sábado no vengo. ¿Quién me ayuda con la enseñanza? Y yo, pues un patazo del Espíritu Santo, levanté la mano. Nunca había hecho una enseñanza en mi vida. Y dije, yo, me quedo viendo como cuando veo los servidores a los jóvenes que recién inician, ¿no? Imagínense, pongan a predicar al que recién llegó al grupo. Y había estado creo como 1 año. Y como que se dio las vueltas y dijo, bueno ya. Pero otro hermano le ayuda, dijo, mitad hacen, 30, dijo, no, 30 el uno que es más crecido y el otro que recién empieza. Y dije, bueno, ya no hay problema. ¿Cuál es el tema? Dones y carismas. Porque cuando nosotros hacemos el seminario de vida en el Espíritu, a la conclusión hay un tema que se llama dones y carismas y se habla de los dones del Espíritu Santo y los carismas. No sé, a ver, levante la mano el que ha hecho aquí el seminario de vida en el Espíritu alguna vez. Solo mi hermana, primerito, el resto lo dudo. A ver, así es a medias, así es a de veras. Eso ya. Bueno, ellos que son del gremio han hecho este seminario y el último tema se llama dones y carismas del Espíritu Santo y se explican los dones y carismas. Entonces yo tomé la primera carta a los Corintios capítulo 12 y desglosé todos los dones, que empieza con la sabiduría, el don de ciencia, sanación, milagros, fe, lenguas, interpretación, discernimiento y cada uno de esos dones. Entonces yo le hice la lista, oré al Espíritu Santo y lo que yo hice eso, exactamente lo que dice Pedro. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Así que más que comenzar a explicar qué eran los dones, yo comencé a notar testimonios que había visto en el grupo, con mi familia, mi propia conversión, lo que yo mismo hablaba en lenguas cuando yo recibí esa gracia del Espíritu Santo. Y pues bueno, llegó ese día y pues estaba así una audiencia como esta, era una iglesia grande realmente. Entonces cuando yo llegué tenía 19 años, jovencito, imagínense, y me encontré con un auditorio, ahí sí me dio cosas, ¿no? Me paré, dije, ay Dios mío, creo que ¿en qué me metí? Bueno, Señor, ayúdame. El hermano que era ya de más kilometraje en el ministerio, cogió la Biblia, predicó, hizo, bueno, todo muy bien. Me dijo, bueno, para completar nuestro hermano, entonces yo pues ese día había ido con mi camisa blanca, una corbatita, creo que de la primera comunión, ¿no es cierto? Tenía 19 años, recién convertido, había 1 año recién de mi conversión. Y pues bueno, comencé a explicar, comencé a hablar de las lenguas, cómo yo recibí la efusión del Espíritu Santo, cómo en mi casa tuve un descanso en el Espíritu, mientras cada uno de los dones se estaban dando. Comencé a explicar, comencé a hablar. Porque para mí era lo más natural, pues yo había visto todo eso. No me lo contaron, lo había vivido. Yo lo había visto, yo lo había sentido, yo lo había experimentado. Y no estaba mintiendo a nadie lo que estaba pasando. Total, me senté y para mi buena o mala suerte, ese día había venido a la conclusión del seminario porque era dones y carismas. Estaba el párroco, el seminarista
y el diácono en primera fila. Ya se están riendo algunos, ¿no es cierto? Lo que pasó. Entonces me senté ahí, bueno, se paró el párroco y dijo, bueno, el que habló al principio más o menos estaba, pero lo que dijo el joven tenemos que discernir. Y ahí empezó. Los dones carismáticos tenemos que nosotros mirarlos en el contexto general de la historia de la iglesia. Y no podemos entrar en este tipo de cosas que posiblemente nos suenen a muchos, a fanáticos, o nos suene posiblemente a... Hijo, y empezó. Yo dije, ¿y ahora y esto de dónde salió? Porque lo único que hice es hablar de lo que hemos visto y oído. Y después de que me corrigió todo lo que había hablado, se levantó el seminarista y dijo, bueno, yo he estado estudiando filosofía, teología y esto, y sacó todo el currículum que había estudiado el tiempo del seminario, y quiero decirle que hay dones grandes y maravillosos. Dije, bueno, va a hablar como yo hablé. Y sí, dijo, hay dones, el aseo de la iglesia, poner flores en el templo, pagar el agua y la luz, dijo él. A esos dones del Espíritu comenzó a hablar. Yo dije, Dios mío, ha habido el don de la limpieza. Bueno, estaba pensando, digo, también dije, sí ha de ser. Bueno, y comenzó también a decir lo que el joven dijo, es que lo que pasa es que son exageraciones muchas veces, y me estaban haciendo dudar todo lo que yo había visto honestamente. Y un rato dije, ¿por qué abrí la boca? ¿Por qué abrí la boca? Dije yo, no, ¿por qué abrí la boca? Y cuando los dos hablaron, me cayó también el diácono, hermanos. Y él sí me acabó. Como dicen, al árbol caído todos hacen leña. Yo tenía 18 años. Ay, Dios mío, cosa que yo era, trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra. Y me fui triste y estaba yéndome y estaba bastante preocupado porque me había tocado con la fuerte estructura de la iglesia, donde los dones y carismas sonaban más a cuento del pasado, sonaban más a historias, no sé, de hace unos 2000 años que no eran activos del día de hoy. Ellos tres me mostraron una pared muy fuerte a mí, que yo estaba en una efervescencia, que había tenido el bautismo en el Espíritu, y parecía que lo que yo estaba hablando realmente eran locuras, después de todo lo que ellos hablaron, y eran autoridades de la iglesia, y que Dios les bendiga, desde luego. Entonces yo salí triste, yo dije, no sirvo para este ministerio de la predicación. ¿Qué se me ocurrió? ¿Qué pasó? Aquí está la respuesta. Dije, Dios mío, estaba temblando, me sentía súper mal. Y yo me estaba yendo y de repente sentí una mano en el hombro. No pensará que era Jesús, no, era un amigo. Un amigo. Por ese entonces un gran amigo que se llama Dalton. Y él también carismático, en la onda del Espíritu Santo y todo, me dijo dos cosas que lo cambiaron todo. La primera fue, oye, no me gustó cómo te trataron, me dijo, no estuvo bien, porque tú lo que contaste fue una experiencia auténtica del poder del Espíritu Santo, me dijo. Y la segunda fue la voz del Espíritu Santo. Esa sí fue el sello de calidad, la que me dio la fuerza y me hizo entender. Y me dijo solo una palabra. Y me dijo, sigue. Y tan suave, tan sutil, con tanta fuerza, Dios me dio en ese momento a mí la certeza de que yo tenía que seguir predicando el Evangelio. Y no he dejado de predicar, mis hermanos, desde los 18 años hasta el día de hoy. Y sigo predicando, mis hermanos, y sigo testimoniando el mismo poder, gloria de la fuerza del Espíritu Santo, que no es un cuento del pasado, que sus dones y carismas no son una historia de hace 2000 años, que hoy el Señor quiere en nosotros seguir realizando los mismos prodigios de Pentecostés, en un nuevo Pentecostés de nuestras vidas. Y denle un aplauso al Espíritu Santo, mi hermano. Y este hermano que le cuento, él se hizo sacerdote, y es un gran sacerdote, que es el padre Dalton Reyes. Aquí le conocen ellos en la Renovación. Es un predicador internacional, ahorita está en New Jersey, y es asesor de la Renovación.
se ha convertido para nuestra familia en un guía, un hermano en la fe, un pastor. Y con él a veces conversamos, hablamos, me indica el camino y me da fuerzas también para seguir. Y a una sola palabra que en un momento él me dijo, sigue, yo pude sentir la voz del Espíritu Santo que me animaba. Yo les digo también a ustedes, a los diferentes grupos, apostolados, a los diferentes movimientos que estén aquí en esta noche de Pentecostés. Van a haber muchas voces que nos van a hacer callar. Van a haber muchos que nos digan que el camino que estamos tomando es de locos o de fanáticos. Pero mientras usted encuentre y mire que en su familia empieza a haber la conversión, la sanación, la restauración, son signos del poder del Espíritu Santo en la vida suya y en la de su familia. No se dé por vencido. Entonces, el Señor me puso en mi corazón que abordemos 4 puntos. De los 4, 3 son los principales, porque en el cuarto vamos a hacer un pequeño taller con ustedes. Y el primero, quiero que responda fuerte conmigo y que diga una sola voz. Diga, Pentecostés es unidad. Pentecostés es unidad. Eso, les felicito por esa potencia, mis hermanos. Y nos va a decir que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos en un mismo lugar, nos va a decir en Hechos 2. Todos estaban en un mismo lugar. Y quiero que comprenda que Pentecostés es unidad. Y me gustó la traducción de la Biblia de las Américas, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Entonces, la palabra unánimes a mí me llamó la atención y fui a ver el concepto en el diccionario. Y dice, unánimes es la pluralidad de unánime y se refiere a personas que comparten la misma opinión, sentimiento, voluntad, actuando en concordancia. En otras palabras, son aquellos que están totalmente de acuerdo en algo. Y eso es Pentecostés. Pentecostés es unidad cuando esta cantidad de personas que estamos aquí, que tenemos diferentes criterios, que tenemos diferentes formas de ver la vida, que tenemos diferentes profesiones, caminos que hemos tomado, que la vida nos ha golpeado de una y otra manera, nos unimos nosotros en un solo corazón, mente y alma. Y ahí sucede el milagro que Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. Que también sean uno ellos en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Hermanos, el mundo nos va a creer cuando nosotros demos signos de unidad. De unidad. Porque Pentecostés es unidad y Jesús dice, Padre, que ellos sean uno como yo soy uno contigo. Y sean uno en nosotros. Y el mundo va a creerles. Es que por eso no nos creen, pues oigan. Porque entre nosotros andamos siempre en rivalidades. Entre nosotros andamos siempre mirándonos abajo del ¿cómo se dice? Del hombro. Porque cada uno se cree más dueño de Dios en su movimiento eclesial. Y Dios dice, no es verdad. Cuando sean uno, entonces comprenderá el mundo que yo les he enviado. Pero a veces estamos nosotros solo lanzando el agua al molino de nuestro movimiento, de nuestro apostolado, de nuestro ministerio, de nuestro grupo, preocupados de nuestra pequeña porción. Y eso, hermanos, no es Pentecostés. Allá hay un mundo entero que espera llegar con el mensaje de la salvación. Y hemos nosotros encapsulado la vida de fe aquí entre nosotros. Y la pregunta es, aquí estamos tal vez muchos movimientos eclesiales que vienen, caminan, sudan, trabajan
y la pregunta es: ¿dónde están aquellos los cuales nunca vienen a misa? Es que el mundo nos va a creer cuando nosotros tenemos un puño bien cerrado. Y el problema de los cristianos es que nosotros, hermanos, hemos aprendido, ¿saben qué? Que si algo no me gusta, me voy del grupo. Si algo no me gusta, me voy del ministerio. Si algo no me gusta, me voy a otra parroquia. Estoy a la oferta del mejor pastor, el cual a mí me convenga. Es que es sencillo, es que es fácil. Aquí usted les ve a los hermanos, a los carismáticos, están con chompas rojas. Esa cuesta $20. Yo puedo comprarme otra chompa con un sello grandote atrás, dice Juan 23, ¿verdad? Otra que dice Maús. Otra que dice hermanos, y así usted encuentra, puede comprarse todas las chompas para cada día de la semana. Y así cada uno pues puede cambiarse de movimiento a otro sin ningún problema, porque en todos van a decir: hermanito, bienvenido, gloria a Dios, apláudale. Y pensamos que evangelizar es sacar gente de los mismos grupos de la parroquia a mi mismo grupo. Vean cómo evangelizo. Eso no es evangelizar. Yo siempre les digo, eso se llama pescar en pecera. Facilito. ¿Se acuerdan cómo es pescar en pecera? Yo cuando era niño iba allá, le decía: deme este, iba feliz yo con los pescados así, van, en funda a la casa. Y Jesús no quiere que nosotros seamos pescadores de pecera, sacándonos entre nosotros gente, hermanos, mientras que allá afuera, cuántos jóvenes, cuántas parejas, cuántos adolescentes, cuántos en un mundo de oscuridad. Entonces, cuando nosotros seamos uno, es cuando el mundo nos va a creer que Jesús nos ha enviado. En pocas palabras, les voy a contar una historia. Habían dos bueyes que todos los días salían a arar el campo. Y eran bueyes fuertes, robustos, musculosos. Y el campo pues se hacían los surcos y todo lindo. Y un día un león pasa por ahí, les ve esos bueyes y se le va las babas al león y dice: estos me los voy a comer, dice. Entonces el león se lanza al buey de la derecha y el buey de la izquierda le da un cornazo y le manda a volar. Y el león dice: dice, el de la izquierda ha sido el fuerte, a este me voy a comer primero. Entonces el león al siguiente día va despacito y se lanza al de la izquierda, y ahora el de la derecha, ¡tras! Los cachos, y le manda a volar al león, y el león se va. A ver, dice el león, si le ataco a la derecha, le defiende el de la izquierda, y si le ataco al de la izquierda, le defiende el de la derecha. Ya sé qué voy a hacer, dijo. Va de noche, se mete al corral del buey de la izquierda y le dice: oye, el de la derecha anda diciendo que eres un sucio, que no te bañas, que apestas mientras trabajan. El de la izquierda: ¿con qué eso anda diciendo el de la derecha? Después va más tarde al de la derecha y dice: oye, anda diciendo el de la izquierda que eres un cepillo del amo, que estás ahí pues porque simplemente vos no trabajas. Eso anda hablando el de la izquierda, que eres contra el jefe y todo. ¿Con qué eso anda hablando el de la izquierda? ¿Sabe qué pasó? Al otro día los dos bueyes salieron separados. ¿Y sabe qué pasó? Vino el león y un día se comió el de la izquierda y al otro día al de la derecha. Porque usted tiene que entender lo que dice la palabra de Dios, que el enemigo es un león rugiente dispuesto a quien devorar. Y la primera estrategia que tiene el diablo para destruir la iglesia, el ministerio, las comunidades, los grupos, los ministerios, hermanos, es el chisme, es la división. Y nos hace mirar mal entre nosotros para que nosotros trabajemos divididos, separados. Anda a ver a los carismáticos ahí, son raros. Anda a ver a los Juan 23, son fanáticos. Ven a las legionarias, pasan solo rezando. Y entre nosotros, hermanos, nos comemos vivos. Nos hablamos, nos criticamos,
no nos comprendemos. ¿Y sabe qué pasa? Vamos al campo de Dios divididos. Y divididos, el diablo, hermano, se hace festín con nosotros hoy. Porque no damos muestras de unidad, de fuerza, de fortaleza en el mundo. Y por eso es que el mundo no nos cree. Si entre nosotros que somos pequeñitos andamos nosotros de esa manera, hermanos, vea la iglesia a nivel cómo va. Que uno protestante, que otro evangélico, uno testigo de Jehová, otro mormón, que la iglesia oriental, que la iglesia católica, que cada uno se cree dueño de la verdad. Y esa es la mayor estrategia del mal. Porque divide y vencerás. Porque Pentecostés está solo este lado, están en unidad. Les felicito, hermanos. Perdón, voy a predicar solo este lado. Sí, sabes que de verdad, oiga. A ver, porque Pentecostés es unidad. Ya llegó su unción acá, vean, qué lindos. Ahora vos, es que pasa acá. A ver, porque Pentecostés es ya bien, oiga, oiga. Muy bien, les felicito. Vamos al segundo punto, ¿qué les parece? Ahora digan conmigo, Pentecostés es comunidad. Pentecostés es comunidad. Y en Hechos 2:44, dice la palabra de Dios: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que los que habían creído en Jesús tenían un signo especial. Estaban juntos, que lo que hablamos que es la unidad, pero algo más hacían cuando estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Y el gran secreto de Dios para salvarnos es que Él nos hizo común unidad. Eso es. Y quiero que comprenda algo muy grande en este momento. Cuando usted comprende que en el lugar donde Dios a usted le ha puesto y le ha plantado para crecer, no solo es un grupito, no es un grupito. Yo voy a mi grupito, no, hermanos. Hay grupos de alcohólicos anónimos, hay grupos de transportistas, hay grupos de modistas, hay grupos de directivos barriales, grupos de taxistas, grupos de todo. Usted no va al grupito, usted va a mi comunidad, pero va a tener un nombre más grande y algo que usted le va a enseñar para que usted en ese lugar permanezca. Es que hay un problema, y si es un problema, yo hablo con los del gremio. Ustedes son santos los del resto. Es verdad. Un día son querigma, ¿no es cierto? El otro día son, ¿qué son? Agua viva son el otro día. Un día son redimidos. El siguiente son, hermanos, no sé qué grupo. Es que hay un problema de cambiagrupos. Yo no sé qué les pasa a estos hermanos. Se cambian de grupo con tanta facilidad como cambiarse de medias, oiga. Y yo quiero que usted comprenda que si Pentecostés es comunidad, Pentecostés es familia. Y quiero que comprenda que su grupo, que no es grupo, que su comunidad tiene que para usted transportarse en su familia espiritual. Y discúlpeme, de familia usted no se cambia, pues, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Usted qué apellido es, mi hermano? Chicaiza, hoy es Chicaiza. Llega el 24 y él se levanta y dice, ahora soy Smith, ¿no es cierto? Porque a veces con ojos azules, dice. Entonces, como soy Smith, entonces me voy con los Smith a festejar el 24 de diciembre. ¿Puede hacer eso? Imposible. No es que usted se cambie de apellido, hermanos. Porque el apellido, ¿qué es? Identidad, pertenencia, linaje, familia. Y usted tiene que comprender que el lugar donde Dios a usted le ha puesto, tiene que usted plantarse, crecer, madurar y echar frutos. Y eso es Pentecostés. Pero denle un aplauso al Espíritu Santo, por favor. Gloria a Dios.
Porque Pentecostés es comunidad. Dios no nos llamó a salvarnos solitos. No, no es así. Íbamos a una familia a orar y me sale el señor de la casa y me para a mí en la puerta y me dice, verá, me dice, yo no soy ningún jíbaro. Digo, ¿por qué me dice eso? Verá, yo rezo el rosario todos los días, yo voy a misa todos los domingos, yo me confieso una vez al mes, yo leo la palabra de Dios. ¿Cuál? Yo no soy ningún jíbaro, dijo. ¿Qué vienen ustedes acá? Me dijo. Le dije, ¿sabe qué? Le felicito, porque lo que usted está haciendo tiene que hacer todo católico, le digo. ¿Dónde está el mérito? Lo que aquí hemos venido es a hacer comunidad. Y eso es un camino de crecimiento. Porque no somos islas flotantes que somos llamados a salvarnos solos. Dios, el Señor, hizo una iglesia que es una comunidad. Y en comunidad nos quiere salvar. Porque qué feo llegar al cielo yo solito. ¿Dónde estará el Roberto? ¿Dónde estará el hermano Roberto Chicaiza? Se fue con los Smith en el cielo, ¿no es cierto? No, porque nos llamó, hermanos, a salvarnos en comunidad, en familia. Yo quiero estar en el cielo, usted también, con sus papás, con sus hermanos en la fe, ¿o no? Está solo acá, vean, ¿no es cierto? No, el que me cae mal que se vaya al purgatorio, no, hermanos. Todos juntos en comunidad. ¿Por qué? Porque si no somos comunidad, nos va a pasar lo que le pasó a este hombre que estaba en un barco, verán, escuchen. Y no deje que le interrumpa nada, y que la gracia de Dios en su vida, este momento, tome todo ese gozo. Empiezan. Se hunde el barco, en menos de 30 minutos se hunde el barco, entonces la gente empieza como loca. No se preocupen, hay chalecos salvavidas, hay botes, en este momento coge sus salvavidas, coge su chaleco, coja lo que sea, pero se hunde el barco, entonces todo el mundo empezaba, salía, saltaba, los botes salvavidas, los chalecos y todos. Y de repente un señor sentado, leyendo, tranquilo, mientras todo el mundo loco, ¿qué pasa? Tranquilo. Y el capitán al último, viendo que nadie se quede, caminaba y veía, y todos, y de repente le ve al señor sentado, así, ¿no? Tranquilo. Oiga, ¿qué le pasa? Dice, el barco se hunde. De que David le dice, ni que el barco fuera mío, le dice. ¿No es cierto? Ni que el barco fuera mío. Oigan, aquí nos hundimos todos, o todos sacamos adelante nuestras comunidades. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque tiene que entender que solo en la comunidad, en su familia espiritual, se van a gestar los milagros. Solo ahí, en el camino de salvación. Recuerde a los discípulos de Maús. Se estaban yendo de Jerusalén. Estaban dejando la comunidad. Y fue en el camino donde Jesús se les aparece. Y ahí les revela las Escrituras y se revela a Él en la fracción del pan. Porque es en el camino donde empiezan a ocurrir los milagros. Aunque usted esté desanimado, aunque usted esté en pecado, aunque usted esté en el mejor momento de su vida, en bonanza, en crisis, camine. Porque solo en el camino Jesús le mostrará a usted su gloria. O recuerde a los leprosos. ¿Cuántos eran? Eran 10 leprosos. Miren, así rápidamente. Dice que Jesús les encontró a los leprosos entre la frontera de Judea y Samaria. Se le asoman los 10 leprosos. Señor, sánanos. Jesús les dijo, claro, no hay problema. Vayan y preséntense al sacerdote en el templo. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos la Biblia parece que todo está ahí cerquita, oigan, como que fuera la tienda del frente. Del lugar que Jesús les dijo que se vayan a los leprosos a presentarse, eran 180 kilómetros a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Como que a ustedes mandan de aquí a Riobamba irse a pie. Y ellos estaban pudriéndose en vida, escaldados. Estaban sin orejas, sin nariz, sin media boca, apestando. Y Jesús les da una orden. Vayan y preséntense al sacerdote del
templo en Jerusalén. Porque solo el sacerdote les podía otra vez incluirles en la vida de fe y en la vida natural que tenían ellos, porque eran excluidos. Y nos dice la palabra que en el camino fueron sanados. No nos dice cuántos, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 pasos, 20 pasos, solo nos dice que en el camino fueron sanados. Porque usted tiene que entender que solo en el camino de la comunidad, en la perseverancia, ahí el Señor nos mostrará su gloria y nos sanará. Eso es Pentecostés. Tenemos que pedirle al Señor el don de los dones. ¿Y cuál es ese? La perseverancia. Porque la perseverancia es la que nos lleva a un camino de madurez espiritual. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Empieza a caminar. Porque en la comodidad de la casa, hermanos, no va a pasar nada, solo vienen malos pensamientos. Empieza a ir al grupo de oración, empieza a ir a tu comunidad de oración, empieza a asistir. Y como los leprosos, con problemas, así como ellos, oliendo feo por el pecado, por lo que te esté pasando, pero camina en la comunidad. Y te prometo en el nombre de Jesús que tú verás la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan? Eran 4, ya voy al tercero, ya se acaba la predicación. Tercer punto, diga conmigo, Pentecostés es unidad en la diversidad. Este es un punto muy importante, porque quiero con esto también hablar las palabras del Papa Francisco que las dio en enero del 2024, el año pasado. Y él dijo, no hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Y quiero fundamentarla lo que dice en Hechos 2:6. En Hechos 2:6 dice la palabra, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua, todos quedaron muy desconcertados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Papa Francisco dice que no hay que tener miedo a la diversidad de carismas en la iglesia, sino que a lo contrario, alegrarnos. Y lo que a nosotros como católicos el Espíritu Santo nos ha permitido vivir es la diversidad de carismas. Y eso es lo que embellece a nuestra iglesia. Porque en esa diversidad de carismas está el poder de Dios manifestado, mis hermanos, en la unidad de la iglesia. Y no tenemos nosotros que asustarnos, ni vernos nuestras diferencias como movimientos eclesiales que somos, sino sentirnos complementarios de los diferentes apostolados y ministerios que tiene la iglesia. Esta diversidad que tenemos nos hace ricos, mis hermanos, en la gracia de Pentecostés. Nos complementamos los unos con los otros, no nos hacemos dueños. Los carismáticos dueños del Espíritu Santo, Juan 23 dueños del retiro, Emaús dueños del camino, los legionarios dueños de la Virgen María, y cada uno es dueño de lo que no se nos ha dado. Si todos tenemos esa gracia en la iglesia, no somos dueños de nada. Y tenemos que mirar cómo cada uno de esos carismas que Dios ha dado a cada movimiento en la iglesia nos enriquecen, nos hacen más grandes y embellecen la vida cristiana. Y a través de ellos permiten que esas gracias lleguen a millones de personas. Porque tal vez unos tendrán esa apertura al Espíritu Santo, como aquí estos locos de renovación, pero otros serán tal vez un poco más devocionales al contemplarle a María en la Legión. O tendrán otros un camino un poco más ortodoxo en el camino neocatecumenal. Y así cada uno va encontrando su vocación en los diferentes carismas que da, en los diferentes caminos de los movimientos de la iglesia. Por eso el Papa dijo, no le tenga miedo a la diversidad de carismas. Eso nos enriquece y nos hace iglesia. No somos un gremio uniforme con un solo uniforme. No es así, la iglesia no es de esa manera.
Porque usted quiero que comprenda que el Espíritu Santo tiene una cantidad de dones maravillosos para todos. Y Él quiere derramarse de una forma multicolor y multiforme en todos. Usted solo permita que Él embellezca nuestra vida cristiana. Ahora, referente a Hechos capítulo 2:6, dice que el día de Pentecostés, cuando llegaron los gentiles, había un gentío impresionante que al oír el ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua y quedaron muy desconcertados, porque esa es la diversidad de carismas. Dice que escucharon un ruido fuerte y escuchaban hablar a los apóstoles, pero en sus propias lenguas, y se quedaron desconcertados. Entonces este versículo lo sentí en mi corazón que el Señor quería dividir en tres partes. La primera dice, al oír aquel ruido. Entonces, hermanos, lo que a nosotros nos mueve realmente es el soplo del Espíritu Santo en un mundo lleno de ruidos. Y tal vez podemos caer nosotros como movimientos en la iglesia que hacemos mucho ruido, pero no presentamos la gracia y el poder de Dios. ¿A qué me refiero? Es que a veces nosotros nos hemos concentrado más en el activismo religioso que en la evangelización. Y usted va a decirme, ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Miren, yo hablo siempre con los de Querigma, los que están aquí, con los de Redimidos que están aquí. Tenemos una tentación los movimientos dentro de la iglesia, y es media interesante, y es caer en el activismo religioso, o sea, mucho ruido. ¿Y a qué me refiero? Una vez hablaba con un servidor, que le invitamos a una jornada de evangelización, y me decía, no puedo, hermano, me decía, ¿pero por qué? Le digo, verá, dice, el lunes tengo consejo pastoral, el martes tengo consejo con mi grupo, el miércoles tengo ministerio de música, el jueves tengo Cáritas, el viernes tengo intercesión, el sábado tengo apostolado y el domingo, hermano, ni me pregunte, ministro la palabra, canto en la misa, las lecturas. Yo le digo, oiga, usted se está haciendo, graduándose para monseñor, le digo, creo, ¿no es cierto? ¿Por qué más pasa en la iglesia que en la casa? Le digo. Y de toda la lista que me dio, ¿a qué rato usted me dice? Martes voy con mi esposa al cine, miércoles voy con mis hijos a jugar fútbol, el sábado hago una comida en la casa. Se pasa metido solo en la iglesia. Digo, ¿qué le pasa a usted, hermano? No es del Roberto, por si acaso. Todos le quieren ayudar al Roberto. Diga, la esposa, vos eres, le dice. No es el Roberto. Un igualito, pero no es el Roberto. No, de verdad, oigan, se pasan metidos de lunes a domingo. Y yo siempre les digo a los servidores que ellos tienen que tener solo 3 amores. El primer amor es con su grupo de oración, el segundo con su ministerio y el tercero con la Eucaristía, con la familia. Nada más. Son 3 de 7 de la semana. Los 4, vaya a la casa a evangelizar. No, es que en la casa es el lugar que tiene que evangelizar. Ya tiene 3 amores, y los 3 amores tiene que usted, hermano, darlo todo. Y el resto, dedíquese a estar en la familia. Porque hacemos tanto ruido, pero es un ruido solo de activismo. Porque estamos metidos en tanta cosa que no nos damos cuenta los grupos, ministerios apóstoles, que no estamos evangelizando. Muestra de eso. En sus grupos o comunidades no llega nadie nuevo. Solo entre nosotros. Ya parece club privado o membresía. Y cuando cae una mosca a la lata, es porque se ha perdido en la parroquia. ¿No es cierto? Muestra de eso que no hay jóvenes en nuestros grupos. Muestra de eso es que no hay niños en los grupos. Y eso es bien preocupante. Cuando en los grupos, comunidades y apostolados empezamos a envejecernos. Y nos envejecemos de tal manera
que después cuando viene un niño de repente y comienza a volar o a caminar en la reunión, los viejos del grupo se tapan los oídos, no saben qué hacer. Podemos hacer mucho ruido, pero hermanos, no significa que estemos evangelizando. Y es una gran llamada de atención, que nos hemos quedado ensimismados entre nosotros mismos. Este año yo le canto al Roberto, el siguiente él me canta a mí, este año yo le predico a él, el siguiente él me predica a mí, este año yo soy servidor de Roberto, el siguiente Roberto es servidor de mí. Y hermanos, nos pasamos en los grupos dándonos la vuelta entre nosotros. ¿Y sabe qué sucede eso? Fruto de eso es que comienzan nuestros grupos como una esfera, como un globo, a desinflarse. Ya no hay fuego ni poder en nuestras comunidades. Segundo, dice que era su propio lenguaje. El corazón de cada persona tiene una historia, un idioma y una necesidad personal. Y es allí donde cada movimiento en la iglesia juega un papel muy importante. Porque dice que decían ellos en Pentecostés: les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestros propios lenguajes, dice. ¿Sí o no? Eso dice en Pentecostés. Y les quiero explicar con alguien muy importante en la Biblia que se llama San Pablo, lo que significa hablar la lengua de Dios en su propio idioma. Para eso me tengo que trasladar a Hechos capítulo 21 del versículo 37 al 40. Hechos 21 del 37 al 40 dice la palabra de Dios: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar con el pueblo. Verso 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lenguaje hebreo, diciendo: palabra de Dios. Les voy a explicar, ¿verdad? Me parece medio raro esto, pero les voy a explicar. ¿Se acuerdan este segundo punto dentro de este versículo? Oímos las maravillas de Dios en nuestro propio lenguaje. Y lo que dice aquí en Hechos 21 de San Pablo: ya él empezó su camino a Roma y empieza en este momento, ahí en Jerusalén. Pero él habla con el tribuno y al expresarse, el tribuno se asombra y le dice a Pablo: hablas en griego, le dice. O sea, porque Pablo era letrado, pues, ¿no es cierto? Pablo no era cualquiera. Se asombra: tú hablas en griego. Y le explica a Pablo quién es. Y después de explicarle, le dice: ahora déjeme hablar con los míos, le dice, ¿no es cierto? Y cuando se va a hablar con el pueblo judío, les habla en hebreo. ¿Se da cuenta? A los romanos en griego y a los israelitas en hebreo. A ver, diga conmigo: a cada uno, más fuerte, a cada uno en su propio idioma. Eso es Pentecostés. Les voy a explicar más. Tenemos nosotros que aprender a hablar. A los que hablan en griego, y a los que hablan en hebreo, en pocas palabras. ¿Qué, mis hermanos? Tenemos que adaptarnos al idioma actual de los jóvenes. Tenemos que empezar a hablar el idioma de ellos. Aquí tengo a mi hijo de 17 años. Yo me siento con él. Y a veces tengo que pedirle que me traduzca algunos términos que no le entiendo, que hablan los jóvenes de ahora. Y la forma que los jóvenes entienden ahora es a través de las redes sociales. Mal usted haría en prohibirlos. Usted tiene que manejar el idioma de ellos. Y tiene que aprender a hablar en hebreo con los hebreos y en griego con los griegos. Porque usted no puede hablar el mismo lenguaje que habla con sus hermanos del grupo, que con sus hijos. No puede hablar el mismo lenguaje que habla usted con su jefe, que con sus empleados.
No puede el mismo lenguaje que usted habla con el hermanito del grupo tan lindo que con aquello que usted está, simplemente es el vecino del barrio. Tiene que aprender a hablar los dos lenguajes. Y tiene que aprender a adaptarse. Y tiene que empezar a hablar las maravillas de Dios en el lenguaje de cada uno. Adáptese, hermano. Adaptémonos, iglesia. Ya bien lo dijo el Papa Juan Pablo II, que esa nueva evangelización no es, hermanos, en contenido, pero sí en métodos y en ardor. El no adaptarnos a un mundo en el cual ya hablamos de inteligencia artificial nos ha hecho a nosotros prehistóricos en la iglesia, sin novedad, sin gracia, sin expectativa o sorpresa. Y estamos dejando que la novedad de Jesús y el Espíritu Santo se transforme en el peor de los aburrimientos. Tienen que ser nuestros eventos con tanta sal y con tanta gracia que, hermanos, nosotros seamos un panal de abejas que todos quieren acercarse. Tenemos que renovar las estructuras de nuestras comunidades con el fuego de Pentecostés. Dejar la comodidad, la zona de confort y salir a una nueva evangelización. No nos acostumbremos con los 5 de siempre. Hablemos del lenguaje actual. Acomodémonos a los momentos actuales de esta civilización que vive, que ya no entiende otro lenguaje que no sea el del celular. Y ahora hagamos como Pablo: griego con los griegos, hebreo con los hebreos. ¿Es un reto? Sí, es un reto, mi hermano. Y aquí esta comunidad, esta iglesia tiene que levantarse en un fuego tan fuerte que el próximo Pentecostés aquí no haya dónde poner un pie, hermano. Y no de los mismos, sino de nuevos. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Y el tercer punto de este versículo, y con eso termino el tercer punto, dice que quedaron muy desconcertados al escuchar un ruido, al oír sus propias lenguas en su idioma. Quedaron muy desconcertados, porque donde está el Espíritu Santo siempre hay algo inesperado. Y, hermanos, comprenda una profunda promesa renovadora y transformadora. Tenemos que abrirnos a las gracias, sorpresas del Espíritu Santo y comenzar a romper las estructuras que nos hemos hecho nosotros. Es que son bien fregados, ¿eh? Yo voy a un grupo, no ustedes, acá, es cierto, querigma. Otro grupo. A ver, hermano, invitaron a la enseñanza, chévere, digo, ¿cómo hacen la oración? Primero dice, hacemos el sellamiento a San Miguel Arcángel, el sellamiento a esto, expulsamos los demonios, comienza. Ya le digo, después de eso, 5 minutos de oración, 5 minutos al Padre, 5 minutos de alabanza, 5 de perdón. Es que, hermanito, si nos pasamos 1 minuto, las señoras se van. Y tenemos que hacer, pero cronometraditos, dice, no. Y 10 de ofrenditas, 5 y 9 en punto. Está porque nos hemos estructurado de una forma tal nuestras reuniones que ya no damos chance que ni el Espíritu Santo diga pío, sin que dé permiso el servidor. Baje el ala, no está en el cronograma. Tenemos que tener cuidado de que nos volvamos tan estructurados que perdamos la sorpresa de Pentecostés, la sorpresa del Espíritu. Es que, hermanos, el Espíritu es libre. Ya lo dijo Jesús a Nicodemo, que el Espíritu es como Él. ¿Quién dice la respuesta? Como Él. Viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y nosotros tenemos que romper esas viejas estructuras de hace 1000 años para que hoy otra vez entre aire fresco a nuestras comunidades y el Espíritu Santo nos vuelva a sorprender.
Si una noche, hermanos, solo tiene que hacer oración, alabanza, hágalo. Si una noche tiene que usted solo hacer perdón, hágalo. Pero dejémonos nuevamente conducir por la sorpresa del Espíritu Santo. Es que, mis hermanos, si usted quiere al Espíritu Santo, que es viento, métele en una jaula, el Espíritu Santo desaparece porque es viento, pues. Y si usted quiere coger al Espíritu Santo y meterle en una jaula de la estructura, el que es fuego, derrite, hermanos, la jaula. No podemos encerrar al Espíritu Santo en una caja. Él es viento, Él es libre y quiere que nosotros tengamos esa misma experiencia nosotros y nuestras comunidades. Rompa la estructura. Qué fregados son a veces los servidores, porque se creen en una estructura tan fuerte que cuando Él quiere entrar con una canción nueva, le quedan viendo. Nos metemos con, yo digo la renovación, se meten con sellamientos que expulsan legiones, todo hacen. Les digo, por Dios, oren al Espíritu Santo. Oren, ven Creador Espíritu. Que donde está el Espíritu Santo, hermanos, hay libertad, hay fuego, hay fuerza, hay manifestación, hay gracia. Y Él cuando viene, hermanos, todas las legiones se van, tranquilos. Que rompa el Señor esos viejos moldes y que sea una novedad nuevamente la gracia de Pentecostés. ¿Y saben qué? No nos cansemos ni de orar, ni de clamar, ni de pedir Espíritu Santo todos los días. Vean, hermanos, yo todas las mañanas me levanto, no es ponerme yo como ejemplo, pero lo primero que hago cuando yo abro los ojos, abro la ventana de mi cuarto, yo vivo en el 5º piso, veo la ciudad y lo primero que mis labios dicen es: buenos días, Espíritu Santo. Sáname con tu amor, y le digo: inúndame de ti, rompe mis cadenas, ayúdame, porque sin ti el hombre no es nada, porque sin ti, Señor, soy peor que el polvo seco. Buenos días, Espíritu Santo. Y cuando ya voy a cerrar los ojos en la noche cansado, lo último que mis labios dicen es: buenas noches, Espíritu Santo. Acompáñame. Él no es simplemente como dicen vulgarmente, el gran Dios desconocido. Él lo es todo. Y sin Él no somos nada. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Muy bien, en este último cuarto punto, y doy gracias a la comunidad y gracias a ustedes. Miren, hermanos, yo les digo algo muy sincero. Yo le pedía mucho al Espíritu Santo esta predicación. Y no fue fácil hacerla. Porque me venían ideas, venían cosas, pero cuando me senté y le dije: Espíritu Santo, guíame, esto es lo que nos quiso hablar el Espíritu Santo. Porque algo quieren todos nosotros. Por favor, seamos dóciles. En este cuarto momento, diga solo una palabra, diga envío. Porque Pentecostés es envío. Miren, dice en Hechos 13:20. Hechos 13:20. Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Separaron a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, les impusieron las manos y de ese momento fueron enviados, y Pablo empieza su primera misión apostólica a los gentiles. Ahí fue, con el envío de la comunidad. Quiero que usted comprenda algo y bien clarito. Le voy a dar unos conceptos divinos, ¿qué le parece? Si usted no es enviado, usted es metido. Si usted no es ungido, es metido, dice otra vez. Si usted no es ungido, simplemente usted
al frente va a haber una diferencia entre el profeta y el profesional, entre el enviado y el metido, entre el ungido y entre aquel que quiere hacer las cosas a su manera. El sello de calidad que permiten que un carisma, un servicio, un ministerio sea de Dios es cuando es enviado. Nosotros no nos mandamos solitos. Si usted va a evangelizar y tiene el respaldo de su comunidad, gloria a Dios. Si usted va a evangelizar y su sacerdote comulga con usted, gloria a Dios. Si usted está en su ministerio caminando y su movimiento le respalda, gloria a Dios. Caso contrario, regrésese nuevamente, porque usted no es digno de llevar la palabra de Dios. Solo el envío nos faculta a nosotros saber que la obra que estamos realizando viene de Dios. El gran Pablo, que Cristo se le encontró en el camino, él no empezó su evangelización en Damasco y ahí dijo: aquí está el alma misionera, llévame allá donde los hombres estén tu palabra. No, mi hermano, Pablo tuvo que someterse a Pedro y a los apóstoles de ahí en Jerusalén. Y le cuento algo y voy terminando la predicación. Pablo comenzó a predicar en Jerusalén y los judíos querían matarle. ¿Saben qué hicieron los apóstoles? Está bien chéveres estos manes, oiga, lo que le hicieron a Pablo. Pero qué bestia, cuando yo leo eso me hace gozar hoy. Pablito, sí, Pedrito, le dice Saulo. Le dice: verás, te quieren matar los judíos, así que aquí el resto de los apóstoles hemos hecho una decisión. ¿Cuál? Dice Saulo. Te vamos a mandar nuevamente a Tarso. Ya, dice. ¿Y qué tiempo será? 1 mesecito, 2 mesecitos, 1 año. Le mandaron a Saulo a Tarso 7 años. ¿Esperarnos del email? No, ya te mandamos del WhatsApp. Oigan, y es un verso que dice ahí al principio. Yo me metí a estudiar esa parte y me quedé sorprendido. Le tuvieron 7 años en Tarso sentado a Pablo, sin hacer nada más que él evangelizar en su lugar. Y después de 7 años va Bernabé a sacarle del banquillo de suplente a Saulo y se van a hacer la evangelización en Antioquia. Y ahí es donde dan el nombre de cristianos. Pero es que usted lee eso en 2 o 3 versículos, verá. Parecería que todo pasó ahí mismo, nada que ver. Porque todo envío tiene el poder de Dios. Y el gran Pablo tuvo que sentarse 7 años, hermanos. Y es que nosotros no aguantamos cuando el Señor dice: siéntese. No es que quiero evangelizar, siéntese. Es que siéntese. Es que usted tiene que entender que es un servidor del grupo. Dios le ha puesto ahí como centinela para que sus carismas sean bien conducidos. Pero tenemos un problema con los laicos. Somos desobedientes. Y uno más que otro es más ungido de Dios y no acata a nadie. Y si usted está en su comunidad y usted tiene un servidor, un encargado, un responsable, es la voz de Dios que le dice: siéntese. Que usted tiene que sentarse. No creo, hermano, que yo cogí a esos 18 años y empecé, hermanos, a predicar al mundo entero. Yo me senté 7 años también, en mi grupo, en mi comunidad. En mi grupo nunca me hicieron predicar, nunca me hicieron alabar, pero en 7 años me formaron. Al mismo tiempo de Pablo. Y usted, siéntese cuando el momento que sea sentarse. Y cuando sea enviado, Dios le enviará con todos los signos, prodigios y señales, hermanos, y listos para el Evangelio. Pero para eso, su comunidad es el nido de amor, donde usted se forma, donde usted es abrazado, es cuidado, es valorado. Sus carismas son entrenados, desde la paz que da al inicio, desde el testimonio que da con miedo, desde la oración tal vez que hace aquí en la iglesia.
Todas esas cosas que usted está haciendo son preparaciones, porque después usted tiene que salir al mundo entero a predicar. Pero mientras usted está bajo la tutela de sus responsables, hermano, por Dios, Pentecostés también es obediencia. Porque qué desobediencia con los laicos, oiga. Qué fregados que somos. ¿O no? Solo acá son santos, ¿verdad? Están así. Acá son los desobedientes. Que este lado, qué chévere, oigan. De verdad. Entonces, en este momento vamos a mostrar algo, por favor, si estamos ya listos. Un taller en este momento muy bonito. Se les ha pedido que escriban una letra, ¿no es cierto?, en una cartulina A3. Y quiero que por favor se vengan todos los que están con las letras. No esperen invitación de oro. Vengan, todos los que tienen esa letrita, vengan al frente. Vengan con esas letras, vengan. A pedirle a la camarógrafa que me ayude a filmar porque vamos a movernos. Camarógrafo, venga por favor a mover acá, necesitamos que venga aquí. Pero no me muestre la letra todavía, solo me muestra la llama con el don, eso. Entre ustedes véanse en el orden, por favor. A ver, porque Pentecostés es unidad, así que entre ellos tienen que comenzar a mirarse cómo están. Es diversidad de carismas, a ver esos dones, pónganse ahí, esa diversidad de unidad. Eso, a ver, pónganse. Estamos aquí viendo la iglesia en movimiento. Ellos son Pentecostés, porque ellos son una iglesia llena de carismas, con diferentes carismas, y se están poniendo de acuerdo. A ver, muy bien, estamos mirando. Correcto, eso. La N. A ver, acá y aquí, miren, aquí también hay otra persona más. La T. Porque Pentecostés es unidad, pero en la diversidad. Y la diversidad de carismas tienen que ponerse de acuerdo, tienen que organizarse, tienen que ponerse en orden, tienen que ponerse en cintura. A ver, muy bien. Ahí se quedan quietitos. Cuando esta unidad, que es diversidad, se pone en orden, se unifican, entonces vamos a mirar que levanten la mano. Son llenos de carismas. A ver, levanten sus. Aquí tenemos sabiduría, entendimiento, discernimiento, piedad, fortaleza, temor de Dios, ciencia. Me encanta esta en blanco. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué me encanta? ¿Sabe cuántos son los dones del Espíritu Santo? Aquí 7. ¿Cuántos? 16. 7. Me gusta, exacto, porque los dones del Espíritu son 50. No hay cuenta, hermano. Y aquí está en blanco porque a veces estamos atrás de los dones extraordinarios, ¿no? Yo quiero hablar en lenguas, yo quiero predicar, yo quiero sanación. Pero posiblemente ese que está en blanco sea uno de los dones más chéveres. ¿Sabes cuál es? El de la limpieza. ¿Sí? ¿O no es un don del Espíritu? El don de la perseverancia, que está sentadito ahí, no hace mucho ruido. El don, el cual da la paz a todos al ingresar y al salir. Me encanta que están en blanco, porque no son los dones que andamos buscando, sino los que el Espíritu Santo nos ha dado, que son silenciosos, pero que edifican la iglesia. Entonces voy a preguntar a cada persona que tiene el don, ¿de dónde y qué grupo es? ¿Qué movimiento? Redimidos. Disculpe, ¿y ese qué movimiento es? Renovación. Renovación, muy bien. ¿Usted de qué movimiento es? Acá tenemos ¿acá cuál me dijo? Autónomo, dice, ¿no es cierto? Muy bien. Familia Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y este qué movimiento es? No es un movimiento, nosotros funcionamos de aquí desde hace muchos años, pero no tenemos una cabeza ya. Muy bien, esto es un grupo parroquial, porque la iglesia también tiene muchos grupos parroquiales con sus propios nombres e identidades. Muy bien, mi hermana. ¿Usted?
Yo pertenezco al grupo Juan 23. ¿El nombre de su grupo? Movimiento Juan 23. ¿Y el nombre de su grupo? Es Movimiento Juan 23. Así. Muy bien, qué chévere. ¿Usted, mi hermana? Yo pertenezco al movimiento Pequeños Hermanos de María. Excelente. ¿Usted, mi hermana? Pertenezco al grupo Misioneros Papa Francisco, Comunidad Espiritual Misioneros Papa Francisco. Excelente, qué chévere. Somos Pepito del Ministerio Monaguillo Santo Domingo Sabio. ¿Usted, mi hermana? Grupo Juvenil. ¿Usted? Legión de María. Oh. Legión de María. A ver, un fuerte aplauso, por favor. Nosotros estamos viendo aquí, mis hermanos, lo que significa ser iglesia. Porque aquí miramos la unidad en la diversidad de carismas. Aquí miramos que la iglesia no está compuesto solo de un gremio, ni tampoco está de un solo club privado, sino que está compuesto, mis hermanos, de toda una multiforma de gracias. Como cuando usted entra a un hermoso jardín y mira un montón de rosas, claveles y embellecen. Y cada uno de ellos les caracteriza una gracia, les caracteriza un carisma, porque así se edifica la iglesia. Aquí en ellos miramos lo que significa, mis hermanos, trabajar en equipo. Significa comunidad. Y este puño bien cerrado que vemos aquí es el que Jesús le acabamos de leer en Juan 17:21. Sean uno, Padre, como yo soy en ti, para que el mundo crea. Mientras ellos estén en esta unidad, allá afuera nos van a creer. Allá afuera nos van a decir que el poder de Dios está en medio de nosotros. Y yo quiero otro fuerte aplauso a estos movimientos, a estos grupos parroquiales, a los monaguillos, a los jóvenes, Juan 23, carismáticos, legionarios, porque de esa manera se construye la iglesia. Esto es Pentecostés, mis hermanos. Den la vuelta, mis hermanos, a sus dones. Miren, esto es Pentecostés. Toda la diversidad de carismas, toda la unidad de carismas. Más fuerte el aplauso, mi hermano. Esto es Pentecostés, la unidad de grupos, comunidades en la iglesia. Y damos gloria a Dios porque el Espíritu Santo está suscitando en todos estos movimientos y hermanos aquí un poder grande que tiene que llevar esta gracia, hermanos, a los confines de la tierra. Y a ustedes les pido, y que a través de ustedes, sus grupos, servidores y comunidades y corrientes, hermanos, salgamos a un nuevo Pentecostés, a proclamar al mundo entero que Jesús está vivo, que tenemos que saltar de este púlpito, hermanos, allá afuera, donde hay oscuridad y hay tinieblas, pero ustedes son la luz de Cristo, porque en ustedes se refleja la llama y el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Denle el aplauso al Señor por estos guerreros del Señor. Gloria a Dios. Levante esas letras más con todo lo que pueda. Levante, hermanos. Esto es Pentecostés. Gloria a Dios. Gloria a Dios.